Qué chungo esto, ¿no? En 2050 serán 12,6 millones de personas las que fallezcan por la insalubridad del medio ambiente. Además, en 2050 aumentarán las temperaturas 1,5 grados y en 2050 habrá subido el nivel del mar unos 7 centímetros. Además, se sabe que serán 185 millones de personas las que tendrán que dejar sus hogares y se convertirán en lo que llamamos refugiados climáticos. Espérate. Ah, no, que son datos de ahora. De hecho, las temperaturas son desde 1980, o sea, ha subido desde 1980 1,5 grados. Y en 25 años ha subido el nivel del mar 7 centímetros. De hecho, ahora mismo mueren 12,6 millones de personas por la insalubridad del medio ambiente. Y sí, existen 185 millones de refugiados climáticos. O un poco más. O mucho más. De hecho, ¿qué son estos refugiados climáticos? Vale, ¿sabéis lo que son los refugiados climáticos? Que huyen supongo, intuyo que será que huyen por el clima o por la situación. ¿Sabéis lo que son los refugiados climáticos? ¿Sabéis lo que son los refugiados climáticos? Ahí ya sabes que no. Pues a ver, por sentido común son los que no tienen, por el clima donde viven, no tienen muchas posibilidades de prosperar. ¿Sabéis lo que son los refugiados climáticos? Los refugiados climáticos son los que creo que no están reconocidos, creo que no están reconocidos todavía, pero por ejemplo, el caso que así se te viene más primero es las islas estas que están por el Pacífico, que nivel del mar 1 metro, cuando se hundan, la gente que vive allí, ¿qué hace? Pues el carácter de refugiado se tiene que ir de su casa y tiene que abandonar todo su país por el cambio climático, básicamente. Seguramente si te hablo de refugiados me sabrás exactamente decir de dónde vienen, quiénes son y a dónde van. De hecho, seguramente se te pasa por la cabeza la típica fotografía de la valla de Melilla. ¿Sabéis lo que son los refugiados? Sí, ¿Qué son los refugiados? la gente que viene de una guerra y busca refugio en otro país. Muy bien. ¿De qué número de refugiados estamos hablando más o menos, aproximadamente? ¿En el mundo o en España? En el mundo, Muchísimos, pues, en Asia, en Europa, miles. Miles. Existen millones, exactamente. millones. Desde 2015, 65,3 millones de Ajá. refugiados. ¿Qué número de refugiados crees que hay? Millones, o sea, sé que hay refugiados de todo tipo de guerra, se está hablando de refugiados por el clima también, refugiados por de todo, pero son, creo que llegan hasta cientos de millones, me la juego. No Sí, sé. sí, estás jugando bien. En el Congreso de Ginebra de 1949 se habló por primera vez del concepto de refugiado, pero no sería hasta 1985 donde en un congreso de las Naciones Unidas se hablaría por primera vez del refugiado climático. ¿Y a qué viene todo esto? O sea, podemos seguir un razonamiento: refugiados y climáticos, refugiados que huyen por el clima, ¿no? ¿Cuál es la chicha de todo esto? Bueno, ¿de qué número estamos hablando de refugiados climáticos? Más o menos. ¿Pensáis que es igual al de refugiados normales? No, creo que no. Menos. ¿Menos? Creo que huyen más de la guerra que del clima, creo. Pues se sabe a día de hoy, no se sabe exactamente el número, pero se sabe que son muchos más. ¿Más? De hecho, dependiendo del periódico al que vayáis, por ejemplo en El País, son 258 millones de refugiados climáticos. No lo puedo creer. De hecho, también en el Confidencial son unas 64 millones de personas, que es el equivalente a la población de Francia, y mucho más. Por ejemplo, en la Tendencia Científica, que es una revista científica, son 140 millones de personas. Guau, eso no tengo ni idea, ¿eh? Eso es una barbaridad. Si nos vamos a la agencia SYNC, son entre 2008 y 2014 185 millones de personas, el dato que os he dado inicialmente. ¿Y por qué creéis que no se sabe exactamente cuántos refugiados climáticos hay? ¿Tenéis alguna idea? Porque cada vez hay más. O igual no le interesa decir. ¿Por qué pensáis que esto no se sabe o que el número es muy incierto? Porque dependiendo de a qué fuente te vayas, te vas a encontrar un número Eso es distinto. indudable. ¿Por qué creéis que ¿Por qué esto pasa es así? eso? Sí. Porque no les interesa a los gobiernos decirlo o contarlo. De hecho, son solo dos países, Suecia y Finlandia, los que
tienen el concepto de refugiado climático recogido en su política. ¿Por qué está invisibilizado? Porque el cambio climático, bueno, ya llegará, además no se le... o también puede ser tanto el no llegará como la intoxicación de noticias, de eso es normal, porque lo llevamos viendo toda la vida, es como que eso es lo de siempre, entonces no se le da importancia al problema que realmente es. Los refugiados comunes, ¿les hemos dejado pasar a nuestro país sin más? No. Cuando personas como tú y yo sufren, darles unos derechos significa también darles dinero y recursos. Y puede que para muchos países dar dinero y recursos no sea una prioridad. Entonces eso no conviene. De hecho, además de eso, es muy difícil saber a ciencia cierta cuáles son los refugiados climáticos, porque está ocurriendo en todo el mundo, en zonas costeras de todo el mundo, en países subdesarrollados, está ocurriendo cada segundo hay una persona, un refugiado climático que debe irse. ¿De dónde creéis que vienen estos refugiados climáticos? ¿Dónde están estos refugiados climáticos? Que yo los vea. De hecho, vivo en una zona costera y no veo a ninguno por aquí que haya tenido que abandonar su hogar. Todo esto es porque el cambio climático sobre todo afecta a los países subdesarrollados. De hecho, tiene gracia que los países desarrollados sean los que más contribuyen al cambio climático y los que se ven menos afectados. Los países que más contribuyen al cambio climático. China, Estados Unidos son los dos grandes, pero luego los de Arabia Saudí, Qatar y todo eso de Oriente Próximo, Oriente Medio, los petroleros, básicamente. En esas palabras cortas, los petroleros. Países desarrollados, por así decirlo. Sí. China. Si te das cuenta, son los países desarrollados los que más contribuyen al cambio climático. Sin embargo, los más afectados son los que están en países subdesarrollados. De hecho, todos estos refugiados climáticos vienen de ahí, de países subdesarrollados. Y uno de los sitios más afectados es la India, debido a los afluentes del Ganges que han aumentado drásticamente el nivel de agua. Y no solo por el aumento del nivel del mar, también en sitios como Mongolia, en el desierto de Gobi, o en África, en el lago Chad, debido a la desertificación que poco a poco aumenta, multitud de familias han tenido que abandonar todos estos sitios porque no pueden hacer una vida allí, no hay recursos. Pero también está afectando a países desarrollados, como Rusia, Ucrania, Groenlandia y Alaska, donde, debido a olas de calor, multitud de familias han tenido que abandonar sus hogares porque viven de la agricultura. Y si esta se ve afectada, ellos también se ven afectados. En el futuro, Mumbai en la India, Bangkok en Tailandia, Yakarta en Indonesia, Manila en Filipinas y Shanghái en China. Son muchos de los países que en el futuro también tendrán refugiados climáticos. Y ya para terminar, ¿qué crees tú que podríamos hacer? Tanto a nivel personal o político o lo que tú quieras. De todo, pero actuar ya, es lo importante. 2030, la fecha límite de o cambiamos todo o nos vamos a la porra. Enseñarles, pero lo veo una utopía. Sí, Una asistencia, habláis, más o menos. No, una enseñanza. Enseñarles allí a salir cómo adelante. salir adelante, A gestionar sus recursos. Exactamente, a gestionar sus recursos. También la ciudad, porque esto es muy importante, sobre todo en las zonas costeras, saber gestionarlas también. Exacto, saber gestionarlas, porque eso es muy importante. No se les enseña, pero yo lo veo una utopía porque los gobiernos no están dispuestos a eso. Ni tienen Porque los medios, ni países creo muy que quieran pobres, hacerlo. por ejemplo Haití, está devastado porque no saben, tú lo ves desde Google Maps, que están junto con la República Dominicana. La República es un vergel verde y tal, el otro está devastado, parece un desierto, porque yo creo que no saben gestionar bien, o sea, arrasan. ¿Y yo qué puedo hacer? No tengo ni idea, solo soy una persona. ACNUR, la parte de la ONU que se encarga de dar visibilidad y asistencia a los refugiados tanto climáticos como por conflictos bélicos, se encarga de ayudar a todas estas familias. Sin embargo, como gobierno, como país, ¿qué podemos hacer nosotros? De hecho, dentro de poco hay votaciones. Pero, ¿qué podemos hacer? Sobre todo, reducir emisiones, reducir nuestra huella ecológica. Y si vamos a tener huella ecológica, que por lo menos sea eficiente y renovable.
y sobre todo darle un marco político y judicial a todas esas personas, porque puede que aquí en España todavía no existan los refugiados climáticos, sin embargo van a existir, es un hecho. 2050 parece ser el año en el que todo va a ocurrir, sin embargo esto no es así. 2050 ya lo estamos viviendo, ya estamos viviendo el cambio climático, que nadie os engañe. Una anécdota pequeña. Sí, Hace claro, poco vi claro. Una película muy interesante que se llama el Hijo del Viento, algo así, no sé. Es un caso real de un niño africano que vivía en un poblado en Etiopía desértico, que cuando el monzón no vino a tiempo y vino una época de sequía, ellos cultivaban maíz y sobrevivía ese pequeño pueblo donde vivía. Después de no sé cuánto tiempo de sequía, el pueblo se devastó completamente, la gente huyó y el niño empeñado, es un caso real, Sí. empeñado, era un tío listo que tenía imaginación, empezó a leer y tal cual. El caso, para hacértelo corto, diseñó contra viento y marea un molino con un generador eléctrico, no sé cómo lo consiguió todo, pobrísimo, y logró extraer agua de un pozo y empezar a regar sus campos y volver a generar.